Metropolitana del Golfo Universidad presenta La cabeza bien puesta del autor Edgar Morin. El autor fue maestro investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia de 1950 a 1989, del cual fue director de investigación desde 1970. Luego presidió la Agencia Europea para la Cultura y fue miembro del Consejo del Futuro, ambas instituciones impulsadas por la UNESCO con sede en París. Morin plantea la necesidad de una reforma del pensamiento y por lo tanto de una reforma de la enseñanza, es decir, el camino para la solución a los problemas de las instituciones de enseñanza, para que la educación pueda ayudarnos a ser mejores y, si no feliz, enseñarnos la parte prosaica y vivir la parte poética de nuestras vidas. La condición humana. El estudio de la condición humana surge de las ciencias naturales renovadas y agrupadas en los campos de la cosmología, las ciencias de la Tierra y la ecología, las cuales presentan un tipo de conocimiento que organiza un saber anteriormente disperso y compartimentado. Para el autor somos seres marginales los únicos que disponemos de conciencia, con categorías socioculturales y por ende formamos parte de la aventura biológica en proceso de humanización. El aporte de las ciencias humanas es el aporte más débil al estudio de la condición humana, ya que están desunidas, fragmentadas y compartimentadas, por lo que el autor aboga por que todas las disciplinas, tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas, puedan hoy movilizarse para converger en la condición humana. El aporte de la cultura de las humanidades es capital, el estudio del lenguaje, la literatura, la novela, el cine, la poesía y las artes ofrecen un pensamiento profundo sobre la condición humana donde la enseñanza puede intentar eficazmente que convengan varias ciencias en el estudio de la condición humana. Hay una ausencia de educación más amplia por tener saberes disociados y fragmentados. Los desafíos principales que menciona el autor son: el desafío de la fragmentación del saber, el desafío global y de lo complejo, el desafío de la expansión descontrolada del saber. De estos desafíos se desprenden en cadena los siguientes: el desafío cultural, el desafío sociológico, el desafío cívico, el desafío de los desafíos. En esta parte el autor se señala que la cabeza bien puesta significa que mucho más importante que acumular saber es disponer de una aptitud general para plantear y analizar problemas, así como el de tener unos principios organizadores que permitan vincular los saberes y darle sentido. La aptitud general puede ser animada por un fervor educador ya que no puede ser incluida en ningún programa, mientras que la organización de los conocimientos que se realiza en función de principios y reglas implica operaciones de unión, conjunción, inclusión, implicación y de separación, diferenciación, oposición, selección, exclusión. El nuevo espíritu científico trae consigo nuevas ciencias como la ecología, ciencias de la Tierra y la cosmología, y así como hay avances también hay atrasos debido principalmente a la concentración de los campos pluridisciplinarios. Durkheim menciona que el objeto de la educación es construir en el alumno un estado interior y profundo, una especie de polaridad del alma que lo oriente en un sentido definido no solo durante la infancia sino para la vida. En la educación se trata de transformar el conocimiento en sapiencia y para ello Morin considera a la literatura, poesía y cine como escuelas de vida. Escuela de la comprensión humana. En el caso de la literatura, poesía, cine, psicología, filosofía tendrían que converger para volverse escuelas de la comprensión. La iniciación en la lucidez es inseparable de una iniciación en la omnipresencia del problema del error. El aprendizaje de la autoobservación forma parte del aprendizaje de la lucidez. La aptitud reflexiva de la mente humana debería ser impulsada y estimulada en todos y con ello la enseñanza de la filosofía cobra una especial relevancia al contribuir a la conciencia de la condición humana y al aprendizaje de la vida. Morin nos habla de la incertidumbre humana en la que en el conocimiento existen tres tipos. Cerebral, pues el conocimiento no es nunca un reflejo real. Psíquica, el conocimiento de los hechos es siempre tributario de la interpretación. Epistemológica. Conocer y pensar no es llegar a una verdad totalmente cierta, es dialogar con la incertidumbre, es practicar un pensamiento que se desvele sin cesar por contextualizar y totalizar las informaciones y los conocimientos, que se aplique sin cesar a luchar contra el error y la mentira. Todo destino humano implica incertidumbre, cada uno debe ser consciente de su participación en la humanidad.
En el aprendizaje ciudadano, se plantea que la educación debe contribuir a la autoformación de las personas para que aprendan a convertirse en ciudadanos solidarios y responsables. Se reflexiona sobre los conceptos de Estado-nación y su carácter complejo, es decir, las múltiples relaciones territoriales, políticas, sociales, culturales, históricas, míticas y religiosas. El autor profundiza sobre lo que Otto Bauer denomina comunidad de destino. Requerimos no solo forjar una identidad nacional, más bien concebir una identidad terrícola, sabiendo que compartimos elementos como Homo sapiens y que estamos sometidos a las mismas amenazas globales, nos convoca a relacionar la conciencia de humanidad a la par de nuestra patria terrestre. En el libro, se comparten ideas de cómo abordar la complejidad, la globalidad, la causalidad circular, la pluri- y transdisciplinariedad en los 3 niveles de enseñanza para consolidar una reforma del pensamiento. De hecho, la reforma del pensamiento no partiría de cero. Tiene sus antecedentes en la cultura de las humanidades, la literatura, la filosofía, se está preparando en las ciencias. La reforma de pensamiento necesaria generará un pensamiento del contexto y de lo complejo. Generará un pensamiento que vincule y afronte la falta de certeza. Ella permite acomodarse a la finalidad de la cabeza bien puesta, es decir, que permite el uso pleno de la inteligencia. Tenemos que comprender que nuestra lucidez depende de la complejidad del modo de organización de nuestras ideas. Morin aborda el concepto de laicidad como la racionalidad crítica y la pluralidad frente al monopolio de la verdad. Destaca que la Iglesia Católica ha retrocedido y las escuelas privadas ya no representan una amenaza para el libre pensamiento. La disciplina es una categoría organizadora en el conocimiento científico, que se divide y especializa en diferentes dominios. Estas disciplinas tienen una historia que se relaciona con la historia de la sociedad y se estudian en la sociología de las ciencias y del conocimiento. El sujeto no se reduce al egoísmo, permite la comunicación y el altruismo. La conciencia es valiosa pero frágil y puede equivocarse. La afectividad está ligada al sujeto pero no es su cualidad original. Ya que el sujeto no es una esencia ni una sustancia, es una ilusión. Por ello Morin enfatiza en la necesidad de reformar el pensamiento y la enseñanza.